Como nos explicaba Jeremy en el programa anterior, una vez que se logra separar a la biomasa en sus distintos componentes, la celulosa puede ser procesada para producir un tipo de alcohol, el etanol. ¿Pero en qué consiste este proceso? Para entender cómo se produce el etanol a partir de la celulosa, primero es necesario comprender su estructura química. Imagina un largo collar de perlas enredado sobre sí mismo. Bueno, pues más o menos así es la molécula de la celulosa. A este tipo de moléculas largas se les conoce como polímeros y están compuestas de pequeñas moléculas elementales llamadas monómeros, es decir, las pequeñas perlas del collar. Lo interesante es que cada una de estas perlitas, los monómeros de la celulosa, son nada más y nada menos que un tipo de azúcar, la glucosa. Y como sabemos, el azúcar, a través de la fermentación, puede transformarse para producir alcohol. Entonces, para producir el etanol, hay que empezar por despolimerizar la celulosa, es decir, romper esta larga molécula y descomponerla en sus azúcares. El gran problema que encontramos con la celulosa es que es una molécula muy difícil de romper con ataques químicos. Dicho de otra manera, y retomando la imagen del collar de perlas, el problema es que este largo collar es difícil de romper porque está todo enredado. Para resolverlo, el equipo de Javier Duretz trabaja con un proceso de despolimerización en 2 etapas. La primera consiste en abrir la celulosa, es decir, desenredar la molécula para permitir que los productos químicos lleguen a cada rincón. Después se calienta y se aplica un ácido que corta los enlaces entre azúcares, algo así como unas tijeras que cortan entre perla y perla para obtener por fin las pequeñas moléculas de glucosa. A esta reacción se le llama hidrólisis ácida. Para que la hidrólisis de la celulosa sea rentable, hay que poder reciclar los reactivos químicos, y lo novedoso de nuestro proceso es que nos permite hacerlo. Entonces tiene 2 ventajas. Por un lado, la rentabilidad económica, y por otro lado, el hecho de tener un menor impacto ambiental. Pero el proceso aún no termina. Una vez que obtenemos los azúcares a partir de la celulosa, es necesario fermentarlos para poder transformarlos en etanol, este tipo de alcohol que después será usado como combustible. Y aquí, el más indicado para explicarnos cómo funciona la fermentación es Iulian Boboescu, el especialista de este proceso en el Laboratorio de Tecnologías de la Biomasa. En realidad, es un proceso bastante sencillo que las civilizaciones humanas han usado desde hace miles de años. La fermentación no es otra cosa que dejar levadura en una solución con mucho azúcar. Durante su crecimiento, estas levaduras consumen el azúcar, se reproducen y producen también el alcohol. Este es el etanol que después será destilado y utilizado como combustible. Sin embargo, aunque la transformación de la biomasa en bioetanol es bastante conocida y aplicada, hay implicaciones de orden ético que cuestionan esta industria. Lo que pasa es que frecuentemente la biomasa que algunos industriales transforman en bioetanol es comestible. Se ha utilizado, por ejemplo, caña de azúcar, maíz, cereales de todo tipo, y el problema es que los cultivos que bien podrían ser aprovechados para alimentar a la población se utilizan en realidad para alimentar los motores de nuestros autos. Este combustible producido a partir de cultivos alimenticios es el llamado bioetanol de primera generación, y todos los cuestionamientos en torno a él han impulsado el desarrollo de procesos cada vez más sofisticados que han dado lugar al bioetanol de segunda e incluso de tercera generación. Para el bioetanol de segunda generación, en vez de usar cultivos comestibles, aprovechamos la biomasa residual, es decir, las sobras, residuos agrícolas o residuos forestales. Básicamente, todo aquello que no se usa, como ramas, hojas, tallos de plantas y demás partes que de todos modos serían desechadas, ¿no? Entonces, tomamos toda esa biomasa, la tratamos, le extraemos todo el azúcar posible y producimos el bioetanol. Por otro lado, el bioetanol de tercera generación podría ser producido a partir de microalgas. Y es que estos organismos, además de constituir una excelente materia prima para producir etanol, son también ricos en proteínas, ácidos grasos y otro tipo de compuestos que pueden ser también aprovechados por la industria. Aquí el problema es que las algas requieren enormes cantidades de agua, de nutrientes y de luz. Todo esto es carísimo, entonces representa un verdadero obstáculo para poder producir biocombustibles de tercera generación de manera sustentable y económicamente factible.
Por otro lado, la producción de bioetanol, la fermentación, el dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero, y los productos líquidos que están llenos de ácidos orgánicos, todo esto se traduce en desechos que debemos de tratar. Entonces tenemos dos problemas. Y básicamente lo que hacemos aquí es combinar estos problemas para crear una solución. Aprovechamos los desechos de la fermentación para hacer crecer las algas, porque estos desechos llenos de nutrientes orgánicos tienen vitaminas, CO2. Y como sabemos, a las algas les encanta el CO2. Entonces, por un lado, hacemos crecer las algas, es decir, biomasa de manera muy barata. Y por el otro lado, esto nos permite tratar el dióxido de carbono y los líquidos residuales que se producen durante la fermentación. Entonces, es una situación de ganar-ganar. Los procesos para la producción de biocombustibles de segunda y tercera generación son bastante complejos. Y ese es el motivo por el cual aún no es tan fácil acceder a ellos ni se ha generalizado su uso. Aún hay aspectos claves en los que necesitamos trabajar para hacer que estos procesos sean factibles en lo económico, especialmente ahora que los combustibles fósiles son muy baratos. Hay que poder competir contra ello. Yo creo que pronto veremos cómo este tipo de procesos se vuelven más y más comunes. Actualmente trabajamos con compañías productoras de etanol de primera generación, pero juntos podremos resolver las dificultades tecnológicas y poco a poco comenzar a producir biocombustibles de segunda y tercera generación en sus instalaciones. De hecho, ahora mismo estamos trabajando en proyectos en los que tratamos de aplicar todas las soluciones y novedades que desarrollamos en este laboratorio. Pero las investigaciones del Laboratorio de Tecnologías de la Biomasa van más allá de la simple producción de biocombustibles. Si bien las algas pueden consumir CO2 para producir bioetanol de tercera generación, también se están desarrollando otros procesos en los que se busca aprovechar los gases de efecto invernadero como materia prima. Para conocer de qué se tratan estas innovaciones, no te pierdas la cuarta y última parte de este podcast. Para apoyarnos a seguir produciendo reportajes alrededor del mundo, puedes hacer un donativo a Ciencia Vagabunda y compartir nuestros contenidos en las redes sociales. Recuerda que todos nuestros reportajes son de libre acceso y están en nuestro sitio cienciavagabunda.com.